E iniciamos. Listo, estamos grabando. Voy a dejar de presentar mi cámara para que funcione mejor esto. Bueno, entonces, ¿me confirman, por favor, si en este momento inician a ver mi pantalla, por favor? Sí, listo, perfecto. Gracias, mujer. Bueno, gracias, Karen. Listo. Vamos a ver. Como les digo, por ejemplo, miren, todas esas preguntas las vamos a dejar. Son preguntas que se resuelven como ya las habíamos visto, como ya habíamos visto pues en la anterior clase. Un momento, por favor. Listo. Son preguntas que se responden de manera muy parecida como lo hemos analizado, solo que esta por lo menos tiene un gráfico de Venn que tienen que pues, analizar cómo se comporta, cuál es el comportamiento, y así llegan a una respuesta, pero realmente no son preguntas muy complicadas, pues son muy gráficas, muy visuales. ¿Listo? ¿Por qué quiero seguir en estas? Como les comenté, pues tenemos nuestro formato de respuestas, digámoslo así. No van a corresponder los números, pero sí le corresponden las preguntas. Y también quiero ver esta gráfica, quiero que veamos esta gráfica por cómo está construida la gráfica. ¿Listo? Bueno, como les dije, vamos a pasar un poquito rápido. Entonces, iniciemos. Vamos a hacer ya dos preguntas, ¿vale? Nos dice, responda a las preguntas 16 a 20 de acuerdo con la siguiente información. Nos dice, la siguiente gráfica muestra la distancia recorrida por Pedro, Pablo y Juan durante un entrenamiento de atletismo. Y tenemos una gráfica donde tenemos en nuestro eje Y la distancia en kilómetros y en nuestro eje X nuestro tiempo en minutos. ¿Listo? Pregunta 16. Dice, de la gráfica anterior no es correcto afirmar que A. Juan y Pedro recorrieron distancias distintas. B. Pablo y Pedro estuvieron corriendo durante distinto tiempo. C. Pablo recorrió en más tiempo la misma distancia que Pedro y Juan. D. Pedro hizo el menor tiempo en el entrenamiento. La pregunta 17 nos dice, durante el entrenamiento Juan hizo un recorrido de A, 10 kilómetros en 1 hora y 40 minutos, B, 15 kilómetros en 100 minutos, C, 25 kilómetros en 1 hora y 40 minutos, D, 30 kilómetros en 100 minutos. ¿Listo? Vamos a verlo en, ¿qué les parece? No sé, 2 minutos y medio para ver estas dos soluciones. ¿Listo?
Listo, vamos a ver. Tenemos harta respuestas. Bueno, a ver, no me grites. Bueno, en fin. Daniel Arango, A y C. Miguel nos dice la 16C. Juanfer nos dice la 16C. C para la 16. C para la 16, supongo, Karen. 17A. Me retracto la 17A. Juanfer CC. Jason C para la 16. Daniel 17A. Karen 16A. 17A. Bueno, tenemos diferentes opciones de respuesta. Karen duda si es la D, de pronto. La 16 no estoy seguro. Listo, no pasa nada. Vamos a ver cuál es la solución de nuestro ejercicio. Son preguntas que, uno, de análisis gráfico y dos, de prestar mucha atención. ¿Listo? Vamos a ver. De la gráfica anterior no es correcto afirmar que Juan y Pedro recorrieron distancias distintas. B, Pablo y Pedro estuvieron corriendo durante distinto tiempo. C, Pablo recorrió en más tiempo la misma distancia que Pedro y Juan. Y D, Pedro hizo el menor tiempo en el entrenamiento. Listo, vamos a ver. Bueno, nuestra respuesta nos la dan de forma muy inmediata. Del gráfico podemos inferir que las opciones A, B y D son correctas y C no lo es. Bueno, analicemos nosotros la respuesta. El literal A nos dice, Juan y Pedro recorrieron distancias distintas. Si vemos nuestra gráfica, vemos que las tres personas terminan en el mismo punto, ¿cierto? ¿A qué? A 25 kilómetros de iniciado su entrenamiento. ¿Listo? Entonces esa respuesta es verdadera. Juan y Pedro recorrieron esta distancia. Juan y Pedro recorrieron esta distancia. Ya, perdón. El ejercicio nos pregunta no es correcto afirmar, ¿cierto? Como nos dice la hoja de respuestas, que es muy, muy rápida, la opción A, B y D son correctas. Claro, efectivamente, nosotros vemos que Juan arranca su entrenamiento desde 15, ¿cierto? Y Pedro lo arranca en cuanto a recorrido o distancia en kilómetros, arranca desde 0, podríamos decirlo. O sea que de 15 a 25 que recorrió Juan, solo hizo 10 kilómetros, mientras que Pedro de 0 a 25 hizo 25 kilómetros. ¿Sí? Entonces, esto es correcto. Ahora, la B, Pablo y Pedro estuvieron corriendo durante distinto tiempo. Nuevamente, si vemos nuestra super opción de respuesta, nos dice que B es correcto. Vamos a ver entonces nuestro gráfico. Pablo y Pedro. Pablo y Pedro estuvieron corriendo durante distinto tiempo. Pablo inicia su recorrido o su entrenamiento a 0 minutos en cuanto al eje X y termina a los 100 minutos. Pedro, que es con quien se está comparando, arranca su entrenamiento a los 60 minutos y termina a los 100 minutos. Efectivamente, esto es correcto, pero nuestra enuncia nos está apuntando por la respuesta que no es correcta. Aquí nos dice que la D también es correcta. Vamos a darnos la C, ahorita la analizamos al final. D, Pedro hizo el menor tiempo en el entrenamiento. Bueno, vemos que Juan inicia en cuanto a tiempo o el eje X, arranca su entrenamiento también en 0 minutos y culmina a los 100 minutos. Es decir, tuvo 100 minutos de entrenamiento. Pablo arranca en 0 y también culmina a los 100 minutos. ¿Listo? Juan y Pablo tienen exactamente el mismo tiempo de entrenamiento. Pero vemos que Pedro arranca su entrenamiento a los 60 minutos y termina a los 100. Es decir, tuvo un tiempo o un entreno de 40 minutos nada más. O sea que la opción D efectivamente también es correcta. Por ende, solo nos queda la opción C. Veamos qué dice la opción C. Nos dice, Pablo recorrió en más tiempo la misma distancia que Pedro y Juan. Pablo recorrió en más tiempo la misma distancia que Pedro y Juan. Vemos que aquí esta opción de respuesta realmente toda está un poco mal, porque bueno, Pablo recorrió en más tiempo. Realmente el máximo tiempo que alcanzó fue el mismo que Juan, 100 minutos. Juan hizo el entrenamiento en 100 minutos, Pablo en 100 minutos y el que menos tiempo hizo fue Pedro. O sea que Pablo en ningún momento hizo más tiempo que los demás. Ahora, dice que la misma distancia que Pedro y Juan. Si vemos el comportamiento de la distancia de Pablo, vemos que es una distancia mayor que la de Juan, o sea que no es misma, pero sí vemos que es igual a la distancia de Pedro. Entonces, hay cosas que no cuadran y realmente vemos cosas que no son correctas. ¿Y que nos está preguntando el enunciado? Efectivamente, ¿cuál es la opción de respuesta que no es correcta? Por ese motivo, la opción de respuesta es la C. ¿Listo?
17. ¿Qué opciones teníamos para 17? C, B. Bueno, Karen dio todas las opciones. Daniel Arango nos dice la A. Juanfe nos dice la A. Que recorren 100 minutos. Listo. Daniel Arango 17A porque a 15 a 25 hay 10 kilómetros. Sí, 15 a 25 hay 10 kilómetros. Pero bueno, vamos a ver. El entrenamiento Juan hizo un recorrido de... Bueno, durante el entrenamiento Juan hizo un recorrido de... Veamos las opciones de respuesta. 10 kilómetros en 1 hora y 40 minutos, 15 kilómetros en 100 minutos, 25 kilómetros en 1 hora y 40 minutos, 30 kilómetros en 100 minutos. ¿Qué nos dice la opción de respuesta? ¿O qué nos dice nuestra guía de respuestas? Del gráfico podemos inferir que durante el entrenamiento Juan hizo un recorrido de 25 kilómetros menos 15 kilómetros, o sea, es igual a 10 kilómetros. Por ello, la respuesta correcta es la que corresponde a la opción A. Bueno, veamos, analicemos. Empecemos por la opción A. Nos dice que Juan durante el entrenamiento recorrió 10 kilómetros en 1 hora y 40 minutos. Entonces, el ejercicio o el enunciado nos está preguntando directamente por Juan, o sea que solo debemos analizar pues su gráfico o su línea o su recta. ¿Listo? Entonces tenemos a Juan. Vemos que nos dice 10 kilómetros en 1 hora y 40 minutos. ¿Cuánta distancia recorrió Juan? Efectivamente, de 15 a 25 hay 10 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En 100 minutos. Bueno, sabemos que nosotros debemos saber que 1 hora son 60 minutos. O sea, hasta aquí, hasta 60, llevamos 1 hora más 2 minutos extra, que en este caso son 40 efectivamente. Ah, bueno, listo, perfecto. La respuesta A es correcta. Ahora, ¿por qué no la B, la C o la D? La B nos dice 15 kilómetros en 100 minutos. Sí, Juan recorrió un tiempo o hizo el entrenamiento en un tiempo de 100 minutos. Juan hizo su entrenamiento en un tiempo de 100 minutos, pero su distancia, vemos que un recorrido de 10 kilómetros. Por ende, la B se descarta. La C, 25 kilómetros en 1 hora y 40 minutos. Ya vemos que el tiempo sí corresponde al tiempo que entrenó Juan, pero nuevamente la distancia es la que no cuadra, ya que su entrenamiento solo constó de 10 kilómetros. Y el mismo problema pasa con la opción D. Todas lo que varían o el error que tienen, digamos así, las opciones de respuesta, es la cantidad de kilómetros que recorre Juan, que según la gráfica vemos que inmediatamente son 10 kilómetros. ¿Listo? O sea que, efectivamente, Daniel Arango recorre en 100 minutos 15 a 25, 10 kilómetros. ¿Listo? Bueno, ahora veamos estos tres ejercicios. Durante el entrenamiento, la mayor velocidad que alcanzó. ¿Listo? Vamos a ver estas tres últimas preguntas de esta guía. Nuevamente tienen 3 minutos para estas tres opciones de respuesta. Regálame un segundo, ya les pongo el gráfico aquí a un lado. A ver, ¿dónde les tapa menos? No puedo hacer más pequeño. Bueno, efectivamente, por ahí puede ser. Listo. Listo, chicos. Entonces, vamos a desarrollar estas tres preguntas en 3 minutos, ¿vale? Aquí tienen el gráfico para que se guíen y pues encontremos la respuesta correcta para los tres enunciados.
Buenos días, profesorcito. Listo, veamos. Daniel, 18A, profe, espere. Juanper, 18C. Miguel Ángel, 18C, 19B. Daniel, 19B. Otra B, supongo que la 18, que es la primera que nos encontramos. Daniel ya nos dice 18A, 19B y 20 no sé. Jason nos dice 18C, 19B, 20B. Miguel nos dice la B en la 20, entre signo de pregunta, no hay seguridad, listo. 19 también nos dice la B. Bueno, entonces iniciemos por la 18, ¿listo? 18, ¿qué nos pregunta? Durante el entrenamiento, la mayor velocidad que alcanzó Pablo la obtuvo. Entonces vamos a ver cuál es nuestra opción de respuesta. Durante el entrenamiento, la mayor velocidad que alcanzó Pablo la obtuvo ¿cuándo? Y tenemos diferentes opciones. ¿Qué nos dice nuestra gráfica? Que durante el entrenamiento la mayor velocidad que alcanzó Pablo la obtuvo en los primeros 20 minutos. La pendiente en este intervalo de tiempo es mayor que en los demás. Por ello, la respuesta correcta es la que corresponde a la opción C, en los primeros 20 minutos. ¿Quién le atinó? Le pegó, muy bien. Daniel, de eso no hay problema, de eso se trata, de aprender. ¿Listo? Veamos y analicémoslo nosotros mismos. Tenemos nuestra gráfica. Nos preguntan por la velocidad, ¿vale? Aquí tendremos que echar mano un poquito, uno, de lo visual y dos, si lo queremos ver, de los conocimientos que tengamos en física. ¿Por qué? Porque es que la física de inmediato nos relaciona que la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos una mayor distancia recorrida en un menor tiempo, ahí la velocidad va a ser máxima, o sea, vamos a tener una velocidad, la velocidad mayor. ¿Listo? Entonces analizamos los tramos. Los tramos de Pablo, ¿cierto? ¿Por quién nos están preguntando? Vemos que Pablo tiene valles o tiene partes donde su recta se hace plana, es decir, que no recorre distancia. Pero pues obviamente el tiempo está avanzando. Si nosotros hacemos un análisis o le metemos lógica, digámoslo así, al ejercicio, podemos pensar que como no se está recorriendo distancia y el tiempo sigue corriendo, en estos instantes Pablo estaba descansando. Y cuando uno descansa, ¿qué hace? Se queda quieto. Por ende, su velocidad es cero. Listo. Ya sabemos esta parte, las partes planas. Bueno, vemos que son entre 20 y 30 minutos y 50 y 60 minutos. Podemos ver nuestras opciones de respuesta. En los últimos 40 minutos, bueno, no sabemos aún. Entre el minuto 30 y el 60. 30 y 60. Vemos que aquí tuvo algo de recorrido y tuvo un periodo plano, o sea, tuvo una parte donde se quedó quieto. Por ende, en promedio, la velocidad de este tramo tiene que ser menor. ¿Listo? En los primeros 20 minutos, bueno, ahorita analizamos, y entre el minuto 20 y el 30. Minuto 20 y el 30, nuevamente vemos que Pablo estaba quieto, que estaba descansando. De esta opción y de manera muy visual podemos descartar ya realmente la opción B y la D, porque son las dos opciones que incluyen el momento en el que Pablo estuvo quieto. Su velocidad era cero. ¿Listo? Entonces nos queda la opción A y la opción C. En los últimos 40 minutos. Bueno, vamos a ver.
de 60 a 100, son los últimos 40 minutos, y recorrió una distancia de 15 a 25 kilómetros. La diferencia son 10 kilómetros, o sea, hizo 10 kilómetros sobre 40 minutos. Bueno, listo. Y en los primeros 20 minutos, ¿qué hizo? Hizo una distancia de 10, también de 10 kilómetros, pero la hizo en 20 minutos. ¿Listo? O sea, si nos recordamos nuevamente a la parte física, vemos que la velocidad en este tramo fue de 10 kilómetros sobre 20 minutos. Y en este tramo fue de 10 kilómetros, o sea, la misma distancia, pero en más tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Pablo en este instante de tiempo iba más despacio. Hizo 10 kilómetros en menos tiempo, en mayor tiempo. Es decir, iba más lento. ¿Listo? De esta manera, y de manera muy visual, sabemos que nuestra opción de respuesta es la C, en los primeros 20 minutos. Ahora, eso trayendo a colación la parte física. Pero, pues como un truquito, algo que les puedo decir, es que cuando nos hagan ese tipo de preguntas y nosotros analicemos la parte gráfica, podemos hacerlo de manera muy visual y muy lógica. ¿En qué sentido? En que entre los primeros 20 minutos vemos que la curva o la inclinación más bien de la recta, que realmente se llama pendiente de la recta, es mayor. Vemos que esta parte o este segmento de la curva está mucho más, ¿cómo decirlo? Sonará raro, pero más parado. O sea, realmente está más hacia arriba, más como acercándose hacia el eje Y. O sea, su pendiente es mayor, perdón. Esto se traduce y de forma gráfica se traduce en una mayor velocidad, que es lo que nos está relacionando los dos ejes. Tenemos esas dos formas de ver el ejercicio. ¿Listo? Ya para los que, Karen, bueno, 18C, muy bien. 18A, bueno, Daniel, de eso se trata de aprender. 18C, excelente. 18A, bueno, no hay problema. 18C, muy bien. Listo. 19. ¿Qué nos dice la 19? 19. Los tiempos de entrenamiento de Pedro, Pablo y Juan durante el entrenamiento son respectivamente 20, 100, 100, 40, 100, 100, 60, 100, 100, 100, 100, 100. ¿Listo? Para la 19 que tenemos B, 19B, realmente vemos que hay como un consenso en que la B, y efectivamente, realmente es muy visual el ejercicio, y pues lo podemos ver, o nos tenemos que enfocar 100% en nuestro eje de tiempos. En nuestro eje de tiempos, de ahí sale nuestra respuesta. Efectivamente, los tiempos de entrenamiento de Pedro, Pablo y Juan durante un entrenamiento son respectivamente 40, 100 y 100, ya que Pedro empezó el entrenamiento 60 minutos después que Pablo y Juan. Sí, realmente eso lo vemos de forma muy gráfica. Vemos que Juan arranca su entrenamiento en 0 hasta 100, Pablo de igual forma de 0 hasta 100 y Pedro desde 60 a 40. La diferencia entre 100 y 60 pues son 40. Y ya, de esa forma sale muy inmediato este ejercicio y vemos que hubo un consenso en las respuestas que obtuvimos en el chat. ¿Listo? Ahora, veamos la 20. Los tiempos de entrenamiento de Pedro, Pablo y Juan durante el entrenamiento son respectivamente. Bueno, veamos qué opciones tenemos en la 20 hasta el momento. 20 no sé, 20B, 20B entre dudas, y no tenemos más respuestas para la 20. O sea que para la 20 hasta el momento, digamos que podemos intentar ver si es la B. Veamos, la velocidad promedio de Juan durante el entrenamiento. Qué interesante. ¿No está la respuesta a esa pregunta? No. Bueno, analicemos. Los tiempos de entrenamiento de Pedro, Pablo y Juan durante un entrenamiento son 0.2 kilómetros por minuto, 0.25 kilómetros por minuto, 0.5 kilómetros por minuto y 1 kilómetro por minuto. Muchachos, creo que le encontramos otro error a la gráfica, a nuestra maravillosa guía, ya que tendríamos que tener más opciones de respuesta. O bueno, no más opciones de respuesta, porque, bueno, analicemos si las tres personas, Pedro, Pablo y Juan en este caso, tienen el mismo tiempo de entrenamiento. Veamos, por ejemplo, Pedro. Analicemos a Pedro. Pedro tiene un recorrido de 25 kilómetros sobre 40 minutos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hacer pues simplemente esta división, a ver qué resultado nos da. Tenemos entonces 25 kilómetros dividido 40 minutos, que fue su tiempo de entrenamiento. Esto nos va a dar un resultado de 0.625, que no vemos aquí. Efectivamente, la guía tiene un error. La respuesta inmediata es esa.
Veamos el tiempo de Juan. Juan hace un recorrido de 10 kilómetros en 100 minutos. Pues esta división es inmediata. Nos vamos a dar cuenta que es de 0,1 kilómetros cada minuto. Y tampoco, no, realmente esta pregunta, F, muchachos, F en el chat, por favor, porque está mal redactada, sus opciones de respuesta no corresponden a las opciones de respuesta que tendríamos de nuestro ejercicio. ¿Listo? Así que para los que dijeron B, o que pues dijeron F, perdón, B, realmente no sabríamos por qué las opciones de respuesta realmente están mal. ¿Listo? Bueno, voy a pausar en este instante, vamos a tomarnos un break. ¿Para qué? Voy a enviarles el formulario de asistencia, porfa, para que lo diligenciemos. Espérame, voy a presentar un momentico. Listo, perfecto. Bueno, en este momento, al chat les acabo de enviar el formulario de asistencia. Ya saben, ya es habitual, ya hasta hoy, con este son 8 formularios. Y, porfa, para que diligenciemos este formulario, yo voy a empezar. Hasta ahí llega la guía 7, entonces voy a abrir ya la guía 8, ¿vale? Nuestra última guía de nuestro curso. Soy Breakman. ¿Breakman? Y eso le tomarse un break. Profe, ¿usted ha escuchado la paradoja de Monty Hall? ¿Paradoja de Monty Hall? No, realmente no me suena. Si la he escuchado, no, no me acuerdo de ese nombre, la verdad. Es probabilidad, profe, probabilidad. Ah, no, mira que no me suena. Es lo que te digo, No, si la no me acuerdo de ese nombre. fue propuesta por una persona que tenía 200 de IQ. Y pues, o sea, es bien complicado esa probabilidad. Ya, pues me generaste curiosidad, voy a buscarla, a ver qué es. Sí, eso bueno, eso se leía el nombre por un presentador que te da a elegir 3 puertas. Entonces, si elegías una, entonces, digamos, elegías una, entonces el presentador abría otra. Entonces te genera la curiosidad, ¿quieres cambiar a la otra puerta o quieres seguir con la misma? Entonces las probabilidades cambian de un 33,6 a un 64, algo así. Esto es muy loco, esa probabilidad. Sí, ya sé de qué prueba me hablas. No sabía que se llamaba paradoja de Monty Hall, Sí, pero ya sé qué ajá, ejercicio estás hablando. Es el ejercicio que te plantean 3 opciones de respuesta y cuando ajá, tú seleccionas una, te dan la opción de cambiar tu opción de respuesta. Al hacer este tipo de cambios, tu probabilidad aumenta. Esto es, tiene como la matemática. Y exacto, pues lo que tú dices es un poco, es diferente a lo que vimos, porque es una probabilidad que según tu decisión, es una probabilidad que cambia según tus decisiones. Y según la decisión que tomes o como tú reacciones frente al problema, va a cambiar tu probabilidad, sea para bien, o sea, te da más probabilidad de éxito o menor probabilidad de éxito. Sí, ya o sea, sé cuál me habla. Es bacana, eso es muy chévere. sí, entonces hay más probabilidad de ganar cuando cambias a quedarte con la misma. Es loco eso. Exacto. Bueno, veamos. Sandra nos dice, listo. Bueno, vamos a ver. Hasta el momento 17 personas han llenado o diligencia, bueno, 18 en este instante,
han diligenciado nuestro formulario de asistencia. ¿Listo? Les agradezco, muchachos, por diligenciar este formulario. Pues como siempre los comenté, realmente nos ayuda y nos sirve mucho para todo el proyecto. ¿Listo? Bueno, listo, no siendo más, empecemos. Voy a empezar nuevamente a compartir mi pantalla, por favor. Me confirman cuando la estén viendo, ¿vale? Listo, en este instante se supone deberían estar viendo mi pantalla. El chat, sí, sí, listo, perfecto. Entonces veamos o iniciemos. Para esta guía vamos a trabajar nuevamente con la guía que les envié al correo y con nuestra presentación en PowerPoint. ¿Por qué? Porque esta guía está al contrario que la guía 7. Esta tiene toda la solución o cómo se soluciona la guía en la guía, valga la redundancia, o sea, aquí donde estamos viendo, y las presentaciones en PowerPoint tienen las preguntas sin solución. ¿Listo? Entonces iniciemos. Nuestra última guía, muchachos, ¿de qué es? Pues relacionamiento, análisis de gráficas aplicadas al contexto de la física. ¿Listo? Veamos. ¿Cómo iniciamos? Pues, como ya en estas 2 guías fue habitual, iniciamos con un poco de teoría. Tenemos que entrar en contexto para que sepamos de qué vamos a hablar durante este trabajo o esta guía. ¿Listo? Se nos dice, ¿cómo analizar gráficas aplicadas al contexto de la física? Bueno, lo primero es identificar los ejes. Yo considero que no solo es para el área de la física. Siempre que nosotros tengamos una gráfica, debemos analizar nuestros ejes. ¿Para qué? Para saber de qué se nos está hablando o qué se nos está relacionando. Pero bueno, vamos a enfocarnos en este caso solo para la física. Nos dice, si en el contexto previo a la pregunta o en el enunciado de la misma se presenta una gráfica, los ejes se pueden identificar teniendo en cuenta su ubicación en el plano cartesiano. Tenemos aquí un plano cartesiano. Veamos, identificación de los datos conocidos y desconocidos. Se establecen los datos conocidos y desconocidos enunciados en el contexto previo a la pregunta o en el enunciado de la misma. Bueno, vamos obteniendo información muy importante que nos puede servir. ¿Listo? Planteamiento de las ecuaciones de comportamiento. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama modelado. Esto es un tema bastante profundo, pero sí, realmente es un modelado. ¿En qué? En esta etapa se busca plantear las ecuaciones asociadas al problema con el fin de buscar la solución a la pregunta asociada. ¿Listo? Si recordamos nuestra guía de cálculo, vamos a acordarnos un poco que nos mostraban unas curvas, unas gráficas, y se nos pedían las funciones o ecuaciones que representaban esas curvas. Aquí prácticamente se nos está diciendo algo muy similar. Si tenemos una gráfica, nosotros podemos plantear una o varias ecuaciones que solucionen nuestro problema. ¿Listo? Tenemos entonces nuestro plano cartesiano. Como decía la primera parte, identificar los ejes, eje de las abscisas, pues que es conocido, pero pues más conocido como el eje X, el de las ordenadas, más conocido como el eje Y. Datos conocidos, ya veremos qué datos nos da cada ejercicio. Y el comportamiento de las curvas, pues veremos según sea el enunciado, pues veremos cuáles son las curvas o cómo se nos plantea el ejercicio. Bueno, veamos. Un pequeño ejemplo. La ley de Boyle afirma que para un gas con temperatura y número de moles constante, la presión es inversamente proporcional al volumen, estableciéndose la relación presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ¿cierto? Son ecuaciones y fórmulas físicas. Si se acuerdan un poco de la clase anterior, creo que fue, yo les decía que muchas preguntas de la prueba saber 11 en cuanto al área de la física va relacionada a sus fórmulas. Claro, efectivamente, la física tiene fórmulas, muchas fórmulas ya escritas, ya dictadas y ya dadas, que funcionan de manera perfecta, la verdad. Se asocian y a cualquier movimiento en el mundo normal, digámoslo así, se aplican perfectamente. Bueno, sigamos. La siguiente gráfica muestra el comportamiento del volumen de un gas ideal que se somete a 2 presiones. Tenemos entonces que hacer. Tenemos nuestro gráfico, presión 1, volumen 1, volumen 2. ¿Listo?
¿Cuál es la presión P2 en el punto F? Bueno, la gráfica no sé en qué punto me está mostrando el punto F. Supongo que correspondiente al volumen 2. Veamos. Para este caso analizaremos lo siguiente. Identificación de los ejes. ¿Vale? Vamos a hacer estos pasos. Identificación de los ejes. Se lee dentro de la información para el eje Y, volumen, y para el eje X, presión. Claro, vemos nuestro plano, vemos los dos ejes, el X, P de presión, y el eje Y, B de volumen. Ah, bueno, ya identificamos nuestros ejes. Ahora, descripción de los datos conocidos y desconocidos. Por la gráfica se entrega el valor B1 y B2. Sí, efectivamente, volumen 1, volumen 2. Y la pregunta es presión 2 en el punto F. ¿Vale? Sí, ya sabemos eso. Análisis de las ecuaciones de comportamiento o el modelado. Las ecuaciones que describen el problema es la ley de Boyle en su relación. ¿Qué es esta misma fórmula? Bueno, ¿qué podemos hacer con esta fórmula? Teniendo en cuenta lo anterior, planteamos la solución a la siguiente manera. El volumen 2 va a ser igual a B1 por P1 sobre P2. Si vamos a nuestra fórmula, ¿qué se hizo? Pues simplemente se despejó. Se despejó de aquí P2, teníamos esto y se pasó a dividir. Listo, eso fue lo que hicimos. Reemplazamos los datos que ya conocemos y obtenemos que hacer P1 sobre 2. Opción de respuesta, B. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué vemos? Vemos como unos pasos que debemos realizar para llegar a la solución de este tipo de gráficas. Obviamente, no todos los ejercicios de la parte de física en la prueba de saber van a contener gráficas. No todos realmente lo hacen. Entonces, esta información nos va a servir solo para los que contengan gráficas. Los que necesiten operaciones con las ecuaciones que los enunciados nos dan, pues ya es conocimiento previo de despeje de ecuaciones, interpretación de ecuaciones y este estilo. ¿Listo? Ahora, vemos más teoría. Tenemos la relación con la ecuación de una línea recta. Vemos cinemática. Debemos saber que la cinemática, o hacer un recorderis, que la cinemática hace referencia al estudio del movimiento. ¿Listo? Cinemática, siempre que nos hablan de cinemática, nos están hablando del estudio del movimiento. ¿Vale? Nos dice, cinemática, teoría de la gráfica entre la ecuación general desde las matemáticas y las ecuaciones del MRU desde la física. Nuevamente, tenemos que hacer un recorderis de qué es MRU. ¿Qué es? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Vale? Esto es prácticamente lo que se nos pregunta en nuestra prueba de saber. Ecuación de la línea recta. Tenemos Y igual a mx más b. Relacionado con el MRU, o sea, el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros tenemos una fórmula que lo relaciona. Sabemos que Y es la salida de nuestra ecuación, M es la pendiente, X, pues ese es nuestro eje X, y B, nuestro cruce. ¿Listo? Si lo asociamos al movimiento rectilíneo uniforme, nosotros tenemos la ecuación que nos dice X es igual a BT más X0. Siempre que estemos hablando en física, siempre en física que se nos hable de X, se nos está hablando de posición. ¿Listo? Entonces tenemos que la posición en un determinado tiempo va a ser igual a la velocidad por el tiempo más la posición inicial donde inició el cuerpo o lo que sea que estemos analizando. ¿Vale? Eso es lo que nos dice aquí. Tenemos entonces la representación o los planos cartesianos para un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, ya tenemos que en el eje vertical no tenemos la Y, sino que tenemos la X. Y en nuestro eje X, o sea, nuestro eje horizontal, para no confundirnos, se reemplaza por el tiempo. O sea, ¿qué se nos está relacionando? La posición, o sea, dónde está el cuerpo o lo que sea que estemos analizando con respecto al tiempo. Casi siempre las preguntas de este estilo van. ¿En qué sentido? Van en el que te preguntan, ¿cuál es la posición de un cuerpo que inició, no sé, en Popayán y pasados 20 minutos se dirigía hacia Cali? ¿Cuál es su posición pasado 20 minutos? Cosas de este estilo es la que pregunta el movimiento rectilíneo uniforme. Veamos la gráfica. Gráfica, posición y velocidad. Como les decía, muchas veces se relaciona a vehículos. Pero bueno, sigamos los pasos o lo que hemos estado viendo. ¿Listo?
Primero, identificación de los ejes. Se lee dentro de la información para el eje Y, posición, y para el eje X, tiempo. Sí, como les dije, para el eje vertical ya no va a ser Y, sino X, o sea, posición. Y para el eje horizontal ya no va a ser X, sino T de tiempo. ¿Listo? Se relaciona distancia sobre tiempo. Para nuestra segunda gráfica, ¿qué tenemos? En nuestra posición vertical, V de velocidad y nuestro eje X, tiempo nuevamente. La velocidad se relaciona con el tiempo. Aquí a un lado, realmente no sé si alcance a ver pues muy bien, ahí le hago algo de zoom. ¿Qué tenemos? Estas fórmulas que siempre se nos van a dar y que son siempre las mismas en física. En física estas fórmulas no cambian. La de MRU en cuanto a posición, esta fórmula es siempre, siempre, siempre. En algunas pruebas he visto que la dan, en algún enunciado llegué a ver que daban esta fórmula, pero como se los he dicho en un par de ocasiones ya, yo lo que les recomiendo es que esta fórmula se la aprendan, porque es que, ¿qué tal yo les diga de pronto se las dan y cuando lleguen a la prueba no se las den y mejor dicho, ahí sí, más difícil hacer el ejercicio? Entonces, yo les recomendaría que se la aprendan. Realmente no es muy complicada, pero pues sé que también tienen que aprenderse muchas fórmulas, no solo las movimientos rectilíneos, sino por ejemplo las de área, que les decía, volúmenes. Entonces, hay que estudiarle un poquito para que no nos cojan como muy desprevenido la prueba. ¿Listo? Bueno, seguimos analizando. Descripción de los datos conocidos y desconocidos. Por la gráfica se entrega el valor de B, intercepto y la pendiente positiva. Bueno, analicemos. Estamos analizando solo la gráfica de posición. ¿Listo? B, intersecto, o sea, donde se cruza el eje vertical. ¿Listo? Y la pendiente positiva, sí, efectivamente vemos que la recta, su inclinación es hacia arriba. Cuando la inclinación es hacia abajo, la pendiente es negativa. ¿Listo? Eso son conceptos que debemos ir aclarando e interiorizando. Bueno, análisis de las ecuaciones de comportamiento y modelamiento. Las ecuaciones que describen el problema es la fórmula MRU, o sea, la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, que es la fórmula que vimos aquí. Aquí hacen pues un análisis. Entonces, en la figura observamos que el móvil parte de la posición -3. Eso lo vemos acá en la gráfica superior, pero también tenemos que verlo en esta gráfica, en la gráfica de posición tiempo. ¿Cómo sabemos? El punto de cruce con nuestro eje de posición. O sea, arranca en -3. Listo. Con una velocidad que no se conoce, pero está a la derecha de acuerdo a la pendiente de la recta, que es positiva. Por lo tanto, de la ecuación de la pendiente que usamos en matemáticas, se puede calcular su valor. ¿Dónde? Ahora, relacionando la pendiente m con la velocidad, bueno, está un poco confuso, pero ¿qué nos dice? Recordemos que para encontrar cualquier pendiente, absolutamente cualquier pendiente de una recta, nosotros debemos relacionar dos puntos de la recta. ¿Listo? Este punto, por ejemplo, va a tener en X o en el eje horizontal, va a tener un número 4 y en el eje vertical un 5. Y el punto de abajo va a tener en nuestro eje vertical un -3 y en nuestro eje horizontal un 0. ¿Vale? Ya tenemos los dos puntos que debemos relacionar. Ahora debemos recordar la ecuación de la pendiente de la recta, que nos dice y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Vale? Escojamos el punto superior como el punto 2 y el punto donde se inicia como el punto 1. En ese orden de ideas, x en este punto es 4 y y es 5. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos muestran aquí? 5 va a ser nuestro y2. Ahora, debemos restarle y1. Vamos a ver y1. ¿Cuál es? Y1 en este primer punto es -3, que es efectivamente lo que tenemos aquí. 5 menos -3, ¿vale? Y en la parte inferior tenemos nuestro x2, que ya sabemos que para la posición 2 es 4, y para la posición 1 es 0. Se realiza o se aplica la función de la pendiente de la recta, y vamos a obtener que esta función o esta pendiente de la recta nos da igual a 2. Sabemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y de esta forma encontramos la posición final. ¿Cómo? Pues despejando, ¿vale? Sé que hasta el momento es un poco confuso, realmente eso es como mucha información condensada, pero pues realmente buscamos
darles herramientas para que interpreten algo de lo que es gráficas en física, porque, como se mencionó anteriormente, mucho de este análisis de gráficas lo vamos a encontrar en la física. Y a pesar de que son o que se comportan de maneras muy similares, es importante el cambio de nombre. Cuando nosotros hablamos normalmente de matemáticas, hablamos de pendiente, de la recta, de ecuación lineal. Sí, en la física también vemos rectas, también vemos pendientes, solo que acá solo cambia el nombre. Realmente podemos analizarlo idéntico al razonamiento o a las fórmulas de pendiente y todo como lo hemos visto, pero teniendo la acotación de que cambia el nombre. ¿Listo? Es como para eso que se muestra toda esta teoría y pues este inicio en nuestra guía, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí, entremos en nuestro tema, que es solucionar ejercicios con lo que se ha visto hasta el momento. Voy a acercar un poco esto. Listo. Primera pregunta de nuestra asociación de gráficas hacia el planteamiento físico. Nos dice, Juan calienta una gran cantidad de agua en una olla. Al retirarla del fuego, la temperatura del agua se mide con un termómetro y este indica 100 grados centígrados. Juan mide la temperatura del ambiente y obtiene 20 grados centígrados. La ley de enfriamiento de Newton establece que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor y por tanto más rápido se enfría el objeto. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas describe el proceso de enfriamiento del agua de la olla? Tenemos la opción A, B, C y D. Cada opción mostrándonos una gráfica diferente. ¿Listo? Bueno, les voy a regalar 2 minutos para encontrar la solución a este ejercicio. ¿Listo? Bueno, tenemos hartas opciones de respuesta. Miguel nos dice A, Jason nos dice C, Sandra nos dice D, A nos dice Carol, Luisa nos dice A, Daniel A, Juanper A, el signo de pregunta, Douglas A. Vale, vale. Tenemos entonces A, C, D. Nadie se decantó por la B. Bueno, vamos a ver cuál es la opción de respuesta. ¿Listo? Vamos a nuestra guía. Entonces, a ver qué nos dice. Tenemos aquí nuestro cuestionario. Nos muestra las 4 gráficas. Nos dice clave. Identificación de los ejes. Se lee dentro de la información para el eje Y, temperatura, y para el eje X, tiempo.
efectivamente, en el eje vertical tenemos la temperatura en grados centígrados y para nuestro eje horizontal tenemos nuestro tiempo. Bueno, veamos. Descripción de los datos conocidos y desconocidos. Para cada una de las gráficas se entra un comportamiento de la temperatura a medida que pasa el tiempo. Claro, vemos cómo se comporta la temperatura según el paso del tiempo, según el gráfico. Bueno, entonces, para la opción A, un cambio como con una curva, un poquito como más lento. Para la gráfica B, un cambio más rápido, pero más abrupto. Para la opción C, un cambio de temperatura muy rápido, pero también como muy abrupto. Y la opción D, un cambio en nuestra temperatura muy lineal con respecto al tiempo. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Análisis de las ecuaciones de comportamiento. En la gráfica A, estima el mayor tiempo de enfriamiento. B y D, aproximadamente el mismo, el cual es un poco menor a la primera. Solo C representa un enfriamiento en corto tiempo. Y nos dicen de inmediato que nuestra opción correcta es la C. Muchas de nuestras opciones de respuesta se decantaron por la A. Solo Jason dijo que era la opción C. Analicemos nuestras gráficas y veamos qué podemos sacar. Según el enunciado, y por eso les decía que este tipo de preguntas requieren que leamos muy despacio. ¿Por qué? Porque los enunciados tienden a ser grandes o largos. Son enunciados donde se nos da mucha información o se nos da mucho tiempo, mucha información en largo tiempo, porque son enunciados que nos proponen todo un problema. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Leerlo lentamente y ver qué podemos sacar de él. Realmente cuando nos dice Juan calienta una gran cantidad de olla, retirarla de fuego, la temperatura del agua se mide, entre el termómetro indica 100, solo nos está diciendo la temperatura inicial. Todas las gráficas inician en 100 grados, ¿vale? Hasta ahí no tenemos mayor información. Juan mide la temperatura del medio ambiente, o sea, del ambiente, y obtiene 20 grados centígrados, ¿vale? Nos está dando nuestra temperatura final. Vemos todas nuestras gráficas y todas terminan en 20. Bueno, ya estas dos informaciones hasta el momento nos han dado mayor cosa. Sería muy diferente que alguna de las opciones de respuesta no iniciara en 100 o no terminara en 20. De esta manera se descartaría esa opción de inmediato. ¿Listo? Con la información que hemos obtenido hasta el momento. Ahora, nos hablan de la ley de enfriamiento de Newton, que establece que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor y por tanto más rápido se enfría el objeto. Esto lo podemos asociar incluso a nuestro mundo, a nuestra realidad y a los casos que nos han pasado. Si nosotros, por ejemplo, estamos en Cali, nos hacemos, no sé, un café caliente. Si nosotros lo dejamos al ambiente, el café se va a demorar un poco en enfriarse, en coger temperatura, pues para tomárselo al menos. Va a tomar un tiempo, digámoslo de, no sé, 15 minutos, digamos. ¿Listo? Pero bueno, viajamos de Cali y nos fuimos para Bogotá o para Paz, un sitio muy frío. Nosotros hacemos el mismo café, lo hacemos exactamente de la misma manera, lo dejamos al ambiente y nos vamos a dar cuenta que ya no se va a demorar 15 minutos, se va a demorar incluso 5 o 7 minutos en enfriarse y se va a enfriar bastante. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la ley de enfriamiento. La ley de enfriamiento de Newton nos dice eso, que si por ejemplo yo hiervo un agua y salgo a un sitio donde haga menos 20 grados centígrados, son esos videos que uno ve de gente que sale con agua hirviendo, la tira al aire y se congela de inmediato. ¿Listo? Eso es ley de enfriamiento. Ah, bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué información debemos extraer de la ley de enfriamiento de Newton? Es que nuestra curva debe ser rápida. La diferencia, estamos hablando de 100 grados a 20 grados. ¿Listo? O sea, nuestra curva se debe comportar de forma rápida. Por eso, la opción A es la primera que se descarta. ¿Por qué? Porque es la curva más lenta. Si vemos nuestras 4 opciones de respuesta, es la curva que más se demora en el tiempo en enfriar el agua, en este caso de que estaba Juan calentando. Por eso la opción A se descarta, porque nos demuestra un comportamiento lento. Bueno, ahora nos queda entonces B, C y D. B tiene este comportamiento y D un comportamiento lineal. Ambas empiezan a enfriar y ambas enfrían mucho más rápido que A. ¿Listo? Si nosotros vemos las gráficas, vemos que incluso tienen un tiempo incluso parecido de enfriamiento. ¿Listo? Sabemos que de 100 a 20 grados pasan, no sé, digan, este tiempo aquí. Y en la opción D, también, de 100 a 20 aquí. Yo les puedo decir
que los cambios de temperatura, en su gran mayoría o muchas veces, no son lineales. Para que un cambio de temperatura sea lineal, se deben dar muchas cosas. Los cambios de temperatura no se comportan así, como una línea recta. ¿Listo? Esto es información que les va a ser útil. Realmente uno a través de- del estudio y todo el análisis que hemos visto, la temperatura es una ecuación que no se modela de forma lineal, ¿vale? Pero bueno, eso como información extra para que lo tengan en cuenta al momento de su presentación. Pero volvemos a nuestro ejercicio y nos damos cuenta que la única información, realmente la única información que se nos da muy relevante es la rapidez con la que se tiene que emplear el objeto. Y aquí es donde nosotros debemos ser como muy críticos a la hora de leer nuestro enunciado, ya que si buscamos y exploramos y hacemos y todo, la única información relevante es esa, que nos están hablando o nos están preguntando por algo rápido, por algo muy rápido. Si nosotros no sabemos realmente cómo se comporta nuestro sistema, no sabemos la temperatura, si baja con una curva de un estilo, si baja con una curva del otro estilo, nuestra única opción de dónde echar mano, digamos así, es la rapidez por la cual se nos está preguntando. ¿Listo? En ese orden de ideas es que la opción de respuesta es la C. Vemos que es la única curva, o más bien, es la curva donde más rápido se representa el enfriamiento. Y esa es la única información que nosotros podemos rescatar de nuestro enunciado. ¿Listo? Sería muy diferente si se nos hablara de algún tipo de comportamiento. Se nos dijera, no sé, un enfriamiento de forma lineal. Cuando se nos habla de lineal, estamos hablando de líneas rectas o de líneas de este estilo. O sea, eso cambiaría nuestro paradigma, nuestra forma de entender el ejercicio. Pero cuando tenemos, si vemos, tenemos un ejercicio con un gran párrafo de cuestionamiento, donde tenemos que entrar a analizar, bueno, todo esto, pero la mayor información, lo único que tenemos es que el gráfico inicia en 100, debe terminar en 20 y debe ser muy rápido. Esa es la única información que nosotros podemos llegar a obtener de nuestro enunciado y de nuestro ejercicio. Por ende, la opción de respuesta cuando encuentren algo así va a ser la que relaciona lo más rápido. Si no nos preguntaran por lo más rápido, sino por lo más lento, y tuviéramos exactamente la misma información, ¿qué deberíamos hacer? Pues encontrar solo la gráfica que representa lo más lento. ¿Listo? Eso es como todo el análisis que hay que hacerle. A ustedes, este análisis toca hacerlo en 2 minutos. O sea, leer despacio, desde un principio no lean rápido, no, aprovechen desde un principio para leer muy despacio y con diccionario, sacar la información que les pueda llegar a servir para obtener su respuesta rápida. ¿Listo? A la vez la dejaron como sola. Sigue el canal de un poco de todo. Bueno, ahora hablamos un poquito, ¿listo? Sigamos. Segunda pregunta. Se nos dice, un grupo de estudiantes realizó un experimento que consistía en sumergir una esponja en líquidos de diferente densidad para luego medir su volumen y masa. En la gráfica se presentan los resultados del experimento marcados con puntos y una línea, de tendencia. Aquí tenemos nuestra gráfica. ¿Listo? Bien. Un estudiante afirma que si se usa un líquido con una densidad extremadamente baja, la masa registrada será diferente de cero. Esta afirmación puede considerarse una predicción basada en los datos experimentales y tenemos nuestras 4 opciones de respuesta. Regálame un segundo, les voy a volver a colocar la gráfica aquí a un lado para que puedan analizar la pregunta. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Bueno, Señor. dime. No, que no. No, que no. Ah, listo, vale. Vale, entonces vamos a tener 1 minuto y medio para resolver esta pregunta. ¿Listo?
¿Listo? D. Ah, bueno, tenemos un consenso en general, entonces. De la respuesta D. ¿Qué nos dice? Sí, porque todos los datos presentan masas diferentes de cero. Bueno, vamos a ver. Grupo, pregunta 2, perdón. Un grupo de estudiantes realizó, tenemos nuestro enunciado y nuestra gráfica. ¿Listo? Gráfica que nos relaciona masa en gramos y densidad en gramos sobre centímetro cúbico. Recordémonos siempre que la densidad, perdón, va a estar dada sobre masa sobre volumen. Siempre, siempre, siempre la densidad está sobre masa sobre volumen. ¿Vale? Son fórmulas que deben aprenderse nuevamente. Veamos. Un estudiante afirma que si se usa líquido con una densidad extremadamente baja, la masa registrada será diferente de cero. Esta afirmación puede considerarse una predicción basada en los datos experimentales. Tenemos sus 4 opciones de respuesta. Nuevamente, ¿qué hacemos? Analizar esto. Se lee o se identifican los ejes. Se lee dentro de la información para el eje Y la masa y para el eje X la densidad. Listo, ya sabemos que se nos relaciona masa con densidad. Descripción de los datos conocidos y desconocidos. Por la gráfica se entrega el comportamiento de la masa en relación a la densidad para 6 situaciones. ¿Cuáles 6 situaciones? Pues los 6 puntos que tenemos en nuestra gráfica. Bueno, sigamos. Análisis de las ecuaciones de comportamiento, o sea, nuestro modelado. La línea de tendencia nos permite conocer los valores que puede tomar la masa con densidades extremadamente bajas. Solo se conocen 6 datos de los valores que arrojó el experimento con los cuales fue posible establecerla. Además, la línea de tendencias cruza en un punto diferente de cero. Por lo tanto, no habrá masas equivalentes a cero. O sea que nuestra opción de correcta es la A. Ustedes dirán, pero ambas A y D dicen que sí. Y nuestro argumento de por qué, cuál es la respuesta correcta, está netamente por la gráfica. ¿Listo? La opción B nos habla, perdón, la opción D nos habla de sí porque todos los datos presentan masas diferentes de cero, que es verdad, realmente sí es verdad, pero que todos los datos tengan masas diferentes de cero no nos dice que cuando tengamos una densidad muy baja, nuestra masa va a ser diferente de cero. Eso no nos lo garantiza. Realmente nosotros podríamos, si no tuviéramos esta recta, tendríamos 6 datos ahí sin saber cómo se comportarían los otros hasta que realicemos el experimento. ¿Listo? Mientras que la opción A nos habla de sí, porque la línea de tendencia cruza en un punto diferente de cero. ¿Qué está haciendo? Usando otra herramienta. ¿Qué herramienta? La línea de tendencia. ¿Qué es una línea de tendencias? Es una línea donde los datos que nosotros encontremos van a estar alrededor de esta línea. ¿Listo? ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que este dato, por ejemplo, el primero está un poquitico por encima de la línea. Vemos que el segundo dato está casi exactamente sobre la línea, pero vemos que, por ejemplo, el tercer dato está un poquitico por debajo, el cuarto también un poquitico por debajo, los últimos dos están como sobre la línea, ¿sí? Entonces, si me hago entender, la línea de tendencia es una línea que representa, entre comillas, cómo se pueden llegar a comportar nuestros datos. O sea, estamos usando una herramienta extra y el gráfico nos la está dando. O sea, si nosotros analizamos la línea de tendencia, nos damos cuenta que la masa, cuando la densidad sea muy baja, la masa no va a ser cero. ¿Listo? La opción D, efectivamente, sí, es verdad, porque todos los datos presentan masas diferentes de cero, es el argumento que no es válido, porque que todos estos datos no presenten masas iguales a cero, no nos garantiza que si nosotros bajamos la densidad hasta este punto, la masa no va a llegar o va a tender a cero. ¿Listo? Así que F por todos, porque la respuesta era la A. ¿Listo? Le pegaron o le acertaron a que sí, que la respuesta era sí, pero no al argumento del por qué sí. ¿Listo? Bueno, sigamos. La siguiente gráfica muestra la relación entre la resistencia eléctrica y la temperatura para 4 resistencias eléctricas, R1, R2, R3 y R4. Tenemos nuestro gráfico. En nuestro eje Y nos muestra la resistencia en ohmios, es esto, y para nuestro eje X o nuestro eje horizontal tenemos la temperatura en grados centígrados. Y tenemos un comportamiento algo particular, digamos. Bueno, vamos de una vez a extraer dicho gráfico y veamos la pregunta que nos dice. Nos dice, un estudiante realiza actividades experimentales
y encuentra que la corriente eléctrica en un circuito es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Se le solicita al estudiante construir un circuito usando una de estas resistencias, de forma que pase la menor cantidad de corriente eléctrica a 90 grados centígrados. Si las tendencias de resistencia como función de la temperatura se mantienen, la resistencia que debe utilizar el estudiante es A, R1, porque tiene la mayor resistencia eléctrica desde los 40 grados centígrados hasta los 80 grados centígrados. B, R2, porque su resistencia eléctrica será la mayor a 90 grados centígrados. C, R3, porque tiene la menor resistencia desde los 40 grados centígrados hasta los 80 grados centígrados. D, R4, porque su resistencia eléctrica no depende de la temperatura. Bueno, dejo aquí a un lado. Dejo aquí a un lado nuestro gráfico y les regalo 1,5 minutos para encontrar la respuesta. Truco, truco, lean despacio. Listo. Solo tengo la respuesta de Miguel Ángel Ayala, que nos dice la opción C. Ahora cambió por la B. ¿Quién más? ¿Quién más tiene? Jason, B. Miguel, sí, ya corregiste. Tenemos B y B. A ver, ¿quién más tiene opciones de respuesta? Bueno, parece ser que no tenemos más opciones de respuesta. Veamos cuál es la respuesta correcta. Estamos en este punto. La siguiente gráfica muestra la relación entre la resistencia eléctrica y la temperatura. El 4, que está a la derecha de la gráfica, muestra las explicaciones mediante los símbolos de resistencia eléctrica. R1, R2 y R3 y R4. Bueno, en este gráfico se veía más bonito. Hubiera usado este. Bueno, tenemos nuestro gráfico de R1, R2, R3 y R4. Nos dicen, un estudiante realiza actividades experimentales y encuentra que la corriente eléctrica en un circuito es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Se le solicita al estudiante construir un circuito usando una de estas resistencias, de forma que pase la menor cantidad de corriente eléctrica a 90 grados centígrados. Si las tendencias de resistencia como función de la temperatura se mantiene, la resistencia que debe utilizar el estudiante es, y tenemos 4 opciones de respuesta. Nuevamente, sigamos nuestro paso a paso de cómo interpretar un ejercicio de gráficas en física.
Bueno, identificación de los ejes. Se lee entre la información para el eje Y, resistencia, listo, resistencia en ohmios, y para el eje X, temperatura. Vale, listo, ya tenemos los ejes. Ahora, descripción de los datos conocidos y desconocidos. De la gráfica se entrega las especificaciones mediante un cuadro donde cada resistencia tiene un símbolo. Sí, claro, si vemos el gráfico, cada resistencia, por ejemplo, la R1 es una línea con triangulitos, ¿vale? La R2 como con ovalitos, R3 con X y R4 con cuadraditos. Bueno, veamos. Ya tenemos eso. Ahora analizamos las ecuaciones de comportamiento. Vemos que la ley de Ohm establece que la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia que presenta el circuito. Tal vez no conozcamos la ley de Ohm, tal vez no hayamos visto esto de resistencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer muy despacio. Por eso les dije, truco, leer despacio. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice, un estudiante realiza actividades experimentales y encuentra que la corriente eléctrica en un circuito es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. ¿Esto qué nos quiere decir? Cuando algo es inversamente proporcional, nos dice que a mayor resistencia, o sea, entre más grande sea la resistencia, menor va a ser la corriente. ¿Listo? Eso es lo que nos dice que sea inversamente proporcional. Bueno, ¿qué otra información tenemos del enunciado? Las tendencias. Si nosotros vemos nuestro gráfico no llega hasta 90 grados centígrados. Realmente él llega solo hasta 80. Pero si nos dicen que las tendencias se mantienen, quiere decir que las curvas van a seguir manteniendo como la dirección que muestran hasta el momento. Es decir que, por ejemplo, la de R3 va a ser este movimiento y va a seguir como bajando un poquitico. ¿Listo? La de R1, los triángulos, va a seguir también, va a subir un poquitico. Mientras que la R3 bajaba un poquito, la R1, perdón, va a subir un poquito. La R2, vemos que su curva va subiendo cada vez más. O sea que a los 90 va a haber subido incluso más. ¿Listo? Y R4 vemos que es como muy estable, se mantiene como casi siempre como en el mismo valor. Eso es lo que nos dice con las tendencias. Ah, bueno, entonces, en ese orden de idea, todo ese enunciado, toda esa pregunta que nos está preguntando, a los 90 grados centígrados, ¿cuál va a ser la resistencia más alta? ¿Por qué? Porque si tenemos la resistencia más alta, vamos a garantizar que la corriente sea la más bajita. Y es lo que aquí nos pregunta. Se le solicita al estudiante construir un circuito usando una de estas resistencias de forma que pase la menor cantidad de corriente. ¿Listo? Entonces, en últimas, ¿qué nos pregunta el ejercicio? ¿Cuál va a ser la resistencia que tenga mayor valor a los 90 grados centígrados? En ese orden de ideas, sin conocer la ley de Ohm, podemos decir que nuestra opción de respuesta es la B. ¿Listo? Este tipo de leyes y cositas de circuitos se preguntan bastante en las pruebas. A ver, no les voy a decir mentiras, sí, se preguntan bastante este tipo de preguntas. Pero si vemos también, nomás leyendo lentamente nuestro enunciado, vamos a poder llegar a la respuesta, si incluso no nos acordamos de la ley de Ohm. Pero bueno, la ley de Ohm que nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Para que lo tengan como en cuenta. Igual en la guía la tienen, para que pues la tengan ahí presente. Listo, continuamos. 4. En un experimento, un sólido de identidad desconocida se calienta y se mide su temperatura hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica. Temperatura en nuestro eje vertical, tiempo en nuestro eje horizontal. ¿Listo? Veamos cuál está más bonito. Eso creo que. Listo. ¿Qué nos pregunta? Para identificar el sólido se cuentan con los datos de la tabla. Sustancia, benceno, agua, acetonitrilo y 2,2 guión butano. Temperatura de fusión, grados centígrados. El benceno, 6, el agua, 0, el acetonitrilo, menos 45 grados centígrados y el 2-butamol, menos 115 grados centígrados. Temperatura de ebullición, benceno, 80 grados, agua, 100 grados centígrados, acetonitrilo, 82 grados y 2-butamol, 100 grados centígrados. Ahora, dice, ¿a qué sustancia corresponde el sólido inicial? Listo.
Un minutico. Listo. 318. ¿Qué? Mandotada, corrijo, casada. Bueno, no sé qué es esto. Bueno, en fin. Miguel nos dice, ve. Sandra nos dice, C, entre signos de pregunta. Bueno, veamos. Esta pregunta, ¿y por qué quería llegar hasta esta pregunta? Y debo decirles que realmente... Listo. Esta pregunta, ¿y por qué quería llegar como hasta esta pregunta? Porque es esa pregunta típica que debe ser muy rápida. ¿Listo? Veamos cómo se soluciona. En un experimento, un sólido de identidad desconocida se calienta y se mide su temperatura hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica. La gráfica que ya vimos. Para identificar el sólido se cuenta con los datos de la siguiente tabla. Listo, tenemos la tabla. Luego, nos dice, ¿a qué sustancia corresponde el sólido inicial? No, perdón, me dio hipo. Tenemos nuestras 4 opciones de respuesta. Nuevamente, ¿qué hacemos? Sigamos los pasos que hemos venido trabajando hasta el momento y que nos han dado muy buen resultado. Primero, identificamos los ejes. Se lee dentro de la información que para el eje Y tenemos temperatura y para el eje X tiempo. Ahora, descripción de los datos conocidos y desconocidos. En la gráfica se puede observar diferentes estados del sólido desconocido a medida que se aumenta la temperatura con respecto al tiempo. Claro, él arranca como sólido, luego hace un cambio y así. Bueno, sigamos. Análisis de las ecuaciones de comportamiento o de modelado. De la gráfica podemos ver que la sustancia desconocida pasa del estado sólido a un estado líquido a una temperatura de 0 grados centígrados, por lo que su temperatura de fusión debe ser 0 grados. Además, se observa que pasa del estado líquido al gaseoso a los 100 grados centígrados. Luego, esta debe ser su temperatura de ebullición. La sustancia que cumple con estas propiedades según la tabla es el agua. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Cómo era? Efectivamente, ¿qué debemos hacer? Un análisis gráfico 100%. ¿Quieres decir algo? No, bueno. Como les decía, lo que tenemos que hacer netamente es un análisis de estado o de gráfica. Y recordar que cuando se nos habla de fusión, es el cambio de estado sólido a estado líquido. ¿Listo? Cuando se nos habla de ebullición, es el cambio de estado líquido al estado gaseoso. ¿Vale? Esa es información que nosotros ya debemos conocer. Ahora, este ejercicio salía de forma muy inmediata porque se nos da la tabla. Porfa, si tenga el micrófono abierto, lo podría cerrar. Gracias. Ahora, haciendo este análisis y viendo la tabla, vemos su comportamiento o vemos el comportamiento de este estado sólido. Y al darnos la tabla, sale muy rápido este ejercicio. ¿Listo? Si no tuviéramos la tabla, el ejercicio sería un poquito más interesante, ya que no saldría tan inmediato. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué nosotros debemos hacer? Pues simplemente ver
entender la gráfica que tenemos, ver que el cambio de estado sólido a líquido se da a los 0 grados. Vamos a la tabla y nos damos cuenta que la única sustancia que cumple con esa temperatura la única sustancia que corresponde con esa temperatura de fusión es el agua, que es la única que cambia a 0. Bueno, digamos que el benceno estaba como cerca, entonces, vale, está la duda todavía, ¿cierto? Entonces, veamos el otro estado que nos brinda la tabla. ¿Cuál es este otro estado? Pues, el cambio de líquido a gaseoso. Vamos nuevamente a nuestra tabla y analizamos nuestro gráfico, que este cambio de líquido a gaseoso se da a los 100 grados. Vamos a nuestra tabla y tenemos que es el agua o el 2-butamol. Pero, en cuanto a la fusión, ya nos dimos cuenta que el 2-butamol no podía ser. En ese orden de ideas, el agua era nuestra respuesta correcta. ¿Listo? De esta manera se realizaba el ejercicio. Listo, muchachos. ¿Por qué quería llegar hasta este muchacho? Eso es química. Lo que les digo, muchas partes o muchas cosas del área de gráficos y todo lo que vimos acá en este curso, nos lleva a otras materias y nos puede servir para otras materias. No se les haga raro que les hagan gráficas en biología, en química, en física, en matemáticas. Realmente tienen muchas materias a las cuales puede salir gráfica. Y esta información les puede servir mucho para analizar este tipo de ejercicios de todas estas materias. ¿Listo? Nuevamente llegué hasta este ejercicio porque, como lo pudimos ver, hay ejercicios que se desarrollan de forma muy rápida, muy inmediata, donde el ejercicio o el enunciado nos da toda la información necesaria para desarrollarlo de forma rápida, de forma muy rápida y visual. ¿Listo? Hay otros ejercicios que requieren que analicemos una gráfica que nos da como una tendencia y nosotros tenemos que entrar a tener como el criterio, digámoslo así, de ver cuál de las opciones, habiendo dos que nos dice que sí, cuál de los dos argumentos usa mejor la información que se nos brinda el ejercicio. Y tenemos otro tipo de ejercicios donde nos dan información y nos dan un párrafo, por ejemplo, de información, pero que la información relevante para obtener la respuesta precisa no la da simplemente un renglón. No tenemos de dónde más sacar información y pues un renglón nos dice que necesitamos encontrarlo más rápido. ¿Cuál va a ser nuestra opción de respuesta? Lo que sea más rápido. ¿Listo? En la guía queda un ejercicio extra. Este ejercicio extra queda para ustedes para que lo desarrollen. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar aquí. Voy a abrir la cámara un momento para dejar de presentar. Bueno. Listo, muchachos. ¿Cómo lo vieron? Profe, ¿a usted le parece química difícil o fácil? Química. Mi hermana es química pura de la Universidad del Cauca. Realmente tuve mucho contacto con la química, pues gracias a ella, mi hermana mayor. Ya en este momento es laboratorista de jarabes en Coca-Cola, en Cali. Y realmente la química digámoslo, no es fácil, pero es bacana. Realmente tiene chévere, es muy compleja, exactamente. La química no es fácil, pero cuando uno la empieza a entender, bueno, es genial. Listo, muchachos, bueno, un placer. Voy a dejar de grabar en este momento. Háganme un segundo de grabación.